ingresamos a nuestra primera entrevista. Damos la bienvenida a Paulina Recalde, ella parte de Perfiles de Opinión. Paulina, como siempre, un gusto tenerle en este espacio. Bueno, parte de los estudios a esta hora que ya publica Perfiles de Opinión hablan de una baja credibilidad del presidente Lasso y en general de las autoridades en el país, pero comencemos analizando qué pasa con el gobierno de Lasso. Vino también de un momento de la protesta donde aparentemente parecía que mejoraba. Ahora, digamos, ¿cómo están? ¿Cómo mirar esos niveles de aceptación? Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todas y con todos, Verónica y Jorge. Sí, hay que reconocer que lo que sucedió después del paro, sucedió una recuperación, un crecimiento en la aprobación a la gestión y credibilidad del presidente, pero específicamente en Guayaquil. No había sucedido esto en Quito. Y en este momento lo que sucede es que las cifras vuelven a como estaban antes del paro. Es decir, las cifras que abocaron, digamos, más o menos al paro y que en términos de credibilidad, el presidente de la República en este momento tiene las cifras más bajas de todo el tiempo que lleva en gestión. Me parece que esta es la línea más importante a mencionar. Simplemente para hacer alusión a las cifras, 17% aprueba la gestión del presidente Lasso, estaba igual con 17 en junio, había escalado a 28 después del paro, insisto, por este movimiento, sobre todo en Guayaquil, y lo que sucede con la credibilidad es más crítico todavía, decía yo, es la cifra más baja de todo el tiempo que lleva en mandato, 12% solamente cree en él, y el descenso es muy marcado respecto a el mes pasado. Casi hay la tendencia descendente constante. Pensemos, para hablar de todo el periodo, hace un año tenía el 70% de credibilidad. El descenso más importante se da en octubre, a 28%, y si nos fijamos, por ejemplo, desde enero, 26% en enero, 25% en marzo, 21% en abril, y esta cifra que menciona ahora, solamente el 12% le cree ahora al presidente Guillermo Lasso. Y es el indicador más sensible, sin duda alguna, no solamente porque es la cifra más baja de todo el tiempo que lleva en gestión, sino porque la credibilidad es el capital político individual, lo que le permite saber a una figura política y más aún a un presidente de la República que ese porcentaje solamente le cree cada vez que hace un anuncio, que hace una propuesta, y por eso es más complicado pensar que son las cifras con las que arranca esta propuesta de consulta popular. A ver, y tenemos un contexto político. Muy buenos días, Paulina, le saluda Jorge Cano. Tenemos justamente un contexto político en estos meses del año 2022 y es importante este histórico que nos comparten desde Perfiles de Opinión porque vuelve a caer desde junio de 2022 a finales de agosto nuevamente la aceptación de la gestión del presidente Guillermo Lasso, pero esto ya lo vamos a ver más adelante, no pasa solo con el presidente. Hemos visto qué pasó con la Asamblea Nacional, con el vicepresidente Borrero. Un poco ha influido quizá también esta respuesta que el gobierno ecuatoriano y las autoridades han dado a las demandas de la movilización que se dio en junio. No tiene nada que ver, sí influye, pero no tanto. ¿Cómo lo podemos leer, Paulina? Claro, son muchas cosas las que están implicadas acá. Por un lado, esta curva de tendencia descendente de desgaste que veíamos ya desde varios meses atrás para el presidente, para el vicepresidente, para la Asamblea. Un poquito más atrás, el contexto de crisis, tanto de confianza institucional, ya tiene un periodo muy prolongado, desde el gobierno anterior y lo que lleva salvo como un pequeño paréntesis. Una crisis de representación si pensamos en estas cifras del presidente, de la Asamblea, también si pensamos que el 81% no simpatiza con ninguna organización política. Esto lo coloco también como una línea importante. Entonces tiene que ver con estos dos elementos, pero tiene que ver también con una ausencia de gestión constante y que se vuelve crítica si es que después de un paro de 18 días en el que estallan estas necesidades, en el que se hacen muy palpables, muy evidentes, porque hay que decir, no fue solamente el movimiento indígena que estuvo en la calle, el movimiento indígena fue el convocante, el movimiento indígena está en este momento en las mesas,
pero las calles no estaban llenas solamente del movimiento indígena. En las calles vimos a población de distintos sectores, vimos a estudiantes. Y la pregunta es, después de estos 18 días, ¿qué correcciones ha hecho el gobierno nacional respecto a las demandas que eran allí presentadas? Y se suman además las necesidades que evidentemente no paran. En el caso de la inseguridad, por ejemplo, hemos tenido nuevamente eventos de crisis carcelaria y cada vez más visibles escenas en distintas ciudades, en lugares en los que, por ejemplo, hay barrios que ya ni siquiera, en los que ni siquiera puede entrar la policía para hablar de sociovivienda, para hablar, por ejemplo, de la ciudad de Calceta, y las cifras que están subregistradas o subpublicadas en Esmeraldas. Esto se agudiza, la respuesta del gobierno no tiene una reorientación, ni siquiera la cartera de gobierno tiene una reorientación. De acuerdo, y Después de lo que justo sobre ese... Perdón, después de lo que ¿Sí? sucede en Chile, hacen un cambio inmediato de gabinete. Exacto. Sí, y es Acá que... no vemos cosas así. Sí, Paulina, disculpa por interrumpirte, es que justo a ese punto para complementar la pregunta, y es que existió una crisis de gabinete en junio de 2022, hace un par de meses nada más. Los cambios fueron mínimos, digo, frente a estas exigencias. En otras materias, estamos hablando, por ejemplo, de seguridad, se mantiene el mismo ministro, han tenido problemas también con la dirección del SNAI, se pensaba justo en esta solvencia que no termina de cuajar de la administración del actual presidente, luego de haber corrido en varias elecciones y tenido suficiente tiempo para armar un equipo solvente, pero nuevamente esta crisis de falta de partido también la está jugando para tener otros perfiles, otras opciones para que lleguen a la administración de los ministerios y secretarías. En algún momento se podría pensar en que exista algún cambio más fuerte, porque la línea continua ha sido esa, mantener a los mismos perfiles en las carteras de Estado. Yo creo que hay una constante inercia en la gestión del gobierno, una inercia que además, a la que se suma además la ineficiencia, la subejecución presupuestaria que nos ha mostrado un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo hace muy poco, parece que da cuenta de eso. Yo diría que también hay un poco de indolencia si pensamos que suceden eventos importantes en el país y no tenemos una reacción inmediata de parte del presidente de la República cuando sucede algo en crisis carcelaria, cuando suceden detonaciones, en fin. Ahora la apuesta del gobierno nacional es la consulta popular. Se ha señalado que va a tener preguntas relativas a la seguridad, relativas a la institucionalidad y también en el ámbito económico. Acá es difícil pensar que arranca con una buena situación, insisto, un presidente que tiene tan baja credibilidad y tan baja aprobación a su gestión, no es precisamente un proponente con buena salud política para hacerle frente a esto. Y lo segundo, la pregunta es, ¿cuánto va a estar conectado la propuesta? ¿Cuánto el contenido de las preguntas de la consulta van a poder estar conectadas con estas necesidades de la población? Y lo tercero, siempre para hacerle frente a una consulta necesitas tener mínimos acuerdos con otras organizaciones y colectivos. ¿Quiénes van a ser estas organizaciones y colectivos que ahora quieran pegarse al gobierno? Si las elecciones coinciden con las elecciones seccionales, además, la consulta con las seccionales, me parece que para la oposición lo normal, lo natural, sería querer distanciarse del gobierno para que esto no afecte también a sus candidaturas. Ahora, Paulina, viendo más bien ya analizar lo que pasa en una de las ciudades, en las ciudades más bien dicho, tenemos el caso de Guayaquil y de Quito, que son, digamos, algo diferentes, puesto que en Guayaquil tal vez las cifras de aceptación están un poco mejor que en Quito, pero algo que me llamaba además la atención del estudio de perfiles de opinión es el desánimo de la ciudadanía, sobre todo en la ciudad de Quito, de mirar el futuro de la ciudad. Cómo los candidatos que vienen ahora para las elecciones seccionales, ¿cómo mirar justamente este desánimo? ¿Cuáles son los puntos que sobre todo más causan este sentimiento en la ciudadanía? Sí, yo creo que tenemos doble capa crítica, ¿no? Porque primero,
Si solamente 4% en estas dos ciudades sienten que el país va por el camino correcto, tienes una primera capa de desánimo. La segunda, que ya tiene que ver con el ámbito de lo local, es crítica en las dos ciudades de todos modos, aunque algo más agudizada en la ciudad de Guayaquil. La escala por la que me permito decir esto es que una en la que colocamos distintas frases. El 41% en Quito siente que Quito está viviendo el peor momento de su historia. Luego un 33 dice Quito no está viviendo un buen momento, una quinta parte, Quito tiene varios problemas, ha tenido mejores épocas en el pasado, y solo un 5% siente que Quito está viviendo un muy buen momento o un buen momento en general. 41% pensando que está viviendo el peor momento de su historia. Esto implica un peso muy grande porque tienes desánimo frente al país, desánimo frente a la ciudad, un alcalde en Quito con solo el 15% de aprobación, solamente el 7% de credibilidad. Entonces, vacío de representación, desánimo nacional, desánimo local. Y un periodo ya muy prolongado, si pensamos desde el periodo del exalcalde Rodas, de esta baja calificación, el reto entonces para un próximo alcalde o próxima alcaldesa es muy alto en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil, ¿por qué decía yo que este desánimo es más marcado? Porque siguiendo esta misma escala, allá es algo más de la mitad, 51% que siente que Guayaquil está viviendo el peor momento de su historia. Sin duda alguna, atado fundamentalmente con el tema de inseguridad. Ahí tienen una mejor estructura para responder si pensamos en las cifras, porque la alcaldesa Viteri tiene 55% de aprobación a la gestión, es decir, bastante mejor que el alcalde Guarderas, y tiene el 47% de credibilidad. No obstante, en términos de la calificación a la gestión, hay que decir que desde abril hemos visto una curva descendente en la calificación a la gestión de Viteri, 64, 61, 58, y esta cifra de 55%. Por eso digo que es una elección complicada, doble reto, desánimo nacional, desánimo local, y esta sensación de que el periodo es tan crítico que es el peor de la historia en el caso de las dos ciudades. Ajá. Sí, sí, y además que no aporta las acciones de la Asamblea Nacional, que tiene similar calificación en tanto la aceptación de la gestión en la Asamblea Nacional. En esta disputa sobre la designación de autoridades también que va mermando la credibilidad de esta institución, me refiero a la Asamblea Nacional. Vimos lo que pasó con la designación del superintendente de bancos, lo que pasa con el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, que normalmente uno pensaría no son temas que le afecta al común ciudadana, bueno, quien se siente finalmente en una institución, no estoy tan al pendiente atento, pero en lo general, y es la percepción que tengo, en lo general, estos conflictos no apoyan a que incremente la cercanía de estas instituciones hacia la ciudadanía. Sí, esa palabra es clave, Jorge. 7% de aprobación solamente en la gestión de la Asamblea Nacional. Entonces, tienes, por un lado, una puja constante, eh, y no está mal que haya puja, no está mal que haya tensión, esto es parte de la política. La pregunta es, ¿puja en torno a qué? ¿Y qué produce esa puja? Entonces, lo que tenemos ahora es una puja en torno a una disputa de sectores institucionales, que cuánto se conecta esto con la población, cuánto le significa atender, aliviar sus necesidades, por un lado, y por el otro, esta puja deja ver además operaciones bastante opacas. Es decir, cada semana lo que tienes es más filtración de audios, más filtración de chats que producción legislativa. Porque esta es la noticia que le llega a la población, Ujú. que la consecución de votos, ya sea para el juicio del Consejo de la Judicatura, para el cambio del orden del día, para cambio de las presidencias, vicepresidencias, en fin, todo esto implica siempre operaciones opacas que cada vez implican a más actores. Entonces, el saldo para la población es inestabilidad, puja y una producción legislativa que no se conecta con lo que espera de los poderes en general, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Ahora, ya para ir finalizando, Paulina,
Tal vez este llamado a consulta popular que intenta hacer el gobierno, ya se ha anunciado además que se harán preguntas relacionadas con el tema de la inseguridad, pero ¿será suficiente? Tal vez hay no sé, un intento del presidente por mejorar su credibilidad. ¿La consulta te permitirá hacer eso? Me parece muy difícil que una consulta, más bien es al revés. Si gozas de buenas cifras, es el espaldarazo y una consulta permite cerrar esto, ¿no? Pero si entras a una consulta con unas cifras tan bajas y haciendo además la que podría ser una sobrepromesa porque si hay la tentación de incluir preguntas en la consulta popular sobre seguridad, más o menos si uno escucha a los actores que están alrededor del gobierno, parecería ser que son preguntas más bien de populismo penal, o para solventar el hecho de que la ley de uso de la fuerza no haya sido evacuada en el legislativo. La pregunta es si es que se llegara a proponer e incluso a aprobar la extradición, por ejemplo, de figuras de la delincuencia, de narcotraficantes, si es que se llegara a aprobar, peor todavía, el porte de armas, ¿cómo va a resolver esto un problema estructural de seguridad en el país? Sobre promesa y el riesgo, digamos, de a qué situación nos abocamos. ¿Cómo esto le va a significar al presidente mejorar su credibilidad? Es posible que tenga un pequeño movimiento positivo incluso, pero estructuralmente el único modo de cambiar la percepción que tiene la población del gobierno nacional es con gestión. Me parece que no debe ser tan difícil comprar medicamentos y atender uno de los problemas más graves que tiene en este momento el país. Esas las acciones que debería de emprender el gobierno nacional. En un minuto, medio minuto nada más, Paulina, se ha hablado de el cierre de estas mesas de diálogo. Hasta este viernes se ha establecido un tiempo límite para obtener resultados y se habla de un posible contexto de movilizaciones. ¿Cómo esta falta de credibilidad podría aupar estas acciones de retomar movilizaciones desde sectores sociales? Sí, yo creo que no está, me parece que no debe estar en este momento en los planes, en las ideas de la CONAIE y de Unidas ISA, pensar en otro paro, sí en cambio de otras organizaciones, y esto debe significar para la CONAIE una dificultad interna de consensuar. Pero lo que espera la población respecto a las mesas de diálogo, digo brevemente, hay un 34% que dice que amplíen y acojan demandas de otros sectores de la población, 31% que acepten algunas demandas de la CONAIE, 24% la aceptación de todas las demandas de la CONAIE. Hay solamente un 6% que dice que el gobierno tome sus propias medidas sin tomar en cuenta a la CONAIE. Con esto resumo entonces. Lo que quiere la población es que se acojan las de la CONAIE y se amplíen hacia otros sectores. En ningún caso que se siga la gestión de gobierno sin tomar en cuenta este proceso de las mesas. Paulina, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos pendientes entonces de lo que siga pasando con estas cifras que en definitiva muestran cómo se percibe la democracia en el país y también cómo se están resolviendo estos problemas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.